todas y todes a una nueva clase de la diplomatura Formación Política para la Integración Regional. Bueno, hoy damos inicio al módulo de comunicación. Para ello tenemos el agrado de presentar al compañero doctor Fernando Buenabad Domínguez. Él es director del Instituto de Cultura y Comunicación del Centro John McBride de la Universidad Nacional de Lanús. Es miembro de la Red en Defensa de la Humanidad, es miembro de la Internacional Progresista, de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos y del Movimiento Internacional de Documentalistas. De formación, él es doctor en filosofía, máster en filosofía política, especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. Es director de cine, egresado del New York University y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Él nos dará una clase sobre qué es la guerra cognitiva, el cerebro como escenario de disputa mediática. Buenas tardes a todas y todos, compañeras, compañeros presentes y virtuales, se dice, ¿no? Más derechos, ¿sí? Bueno, una larga lista de agradecimientos. Voy a cometer la grosería de olvidarme seguramente de los nombres, así que lo que voy a hacer es agradecer la camaradería, la solidaridad y la confianza que ustedes me dispensan para venir a compartir algunos resultados de investigaciones y de trabajos que estamos haciendo ahora en el Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad de Lanús, y también por convenio con algunos organismos a los que tenemos acuerdos ahora, que son, por ejemplo, los convenios que hemos hecho con la Universidad Internacional de las Comunicaciones de Venezuela y también con el Consejo Consultivo de Telesur y también con el Centro Internacional de Investigación y Docencia Económica de México, que ahora, dependiente del CONACYT, allá, primo hermano del CONICET de aquí, estamos impulsando investigación, pues, específicamente lo que llamamos investigación semiótica, palabreja rara de la que voy a dar cuenta un poco más adelante. Pero una de las preocupaciones que nos ha traído el escenario reciente e internacional, voy a evitar decir una preocupación nueva, porque ahora van a ustedes a ver por qué de nuevo no tiene realmente nada, pero que lo anuncian como nuevo el Tratado del Atlántico Norte, que ahora despliega todo un proyecto bélico en Ucrania contra Rusia, y han fabricado ahí un escenario de confusiones muy diversas que están dando como resultado lamentable de muertes de ucranianos tanto como rusos. Uno lamenta todas, especialmente se lamentan porque las causas nada tienen que ver con lo patriótico y nada tienen que ver con lo territorial o con las fronteras, aunque ese sea la mascarada que venden. No voy a profundizar demasiado en el tema porque no es el asunto, pero lo cierto es que la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, se ha metido ahí como organismo internacional básicamente manejado por la industria militar norteamericana, ¿no? Para decirlo de manera rápida, lo que ahí se está desplegando no es más que un territorio para inyectar millones y millones y millones de dólares y euros a Zelensky, pero porque él es el que administra una parte de esa rentita, lo digo con toda la ironía, y por supuesto porque de ahí se deposita directamente las cuentas de la llamada industria militar norteamericana, que es, por cierto, la industria más poderosa del planeta, ¿no? Y por encima de casi cualquier otra es la industria que hoy por hoy está significando las mayores ganancias que uno puede imaginar, por arriba del 20% anual, lo cual es muy macabro. Solo de inicio anunciar eso ya es hasta de mal gusto, ¿no? Pero hay que decirlo porque
algunos de los organismos de investigación internacionales más destacados, como el Centro de Investigaciones de Estocolmo sobre la industria bélica, anuncian que la propia organización militar norteamericana, que básicamente la parte comercial de ellos, anunció un crecimiento para el año 2024 de un 25% de sus ganancias. Y uno sabe que para que una guerra dé ganancias, en términos crudos y duros, lo que tiene que hacer es ser una criminalidad desatada, ¿no? Que no anuncia nada bueno y que habría que tener algún día recursos suficientes para poder desentrañar la trama compleja de esa industria bélica y cómo se comporta para semejante proyecto de ganancias. Porque casi todos los bancos, en Estados Unidos principalmente, y por supuesto todas sus redes internacionales, están infiltradas por la industria militar norteamericana. Una parte importante de los bancos no podría vivir si no fuese por la inyección de financiamientos y de tránsito de recursos desde la industria bélica. Y luego un aparato mediático que está en un porcentaje, algunos dicen 60, 70% de los dueños o de las acciones de los distintos monopolios mediáticos pertenecen a la industria bélica norteamericana. De modo que es una red de bancos, medios y plantas de producción militar en un tejido complejo que para poder rastrearlo, aunque hay algunas, se llaman ahora infografías, que permiten ver ese mapa de quiénes son quiénes, los dueños de cada uno de estos, y sus socios más conspicuos, ¿no? Y por eso es que vale la pena comenzar esta exposición refiriendo la propia base, la columna vertebral de este problema, que es el problema de la guerra cognitiva, porque parte de ahí precisamente. La OTAN dijo, y lo publicó y lo tiene publicado en su página oficial, etcétera, que ahora hay una novedad en el proyecto bélico, que ahora están asociándose los distintos los socios de la OTAN, los miembros de la OTAN, para desarrollar proyectos de investigación en los cuales hay novedades sobre el concepto de la guerra. Y eso que ellos dicen que es nuevo es que ahora el escenario de la guerra no van a ser los territorios, no tienen que ser los campos de batalla como se conocían, las montañas o los mares, incluso los ríos, como la historia de por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial nos dejó claro toda esta problemática territorial del despliegue. Finalmente, por esa razón territorial e incluso climatológica, fracasó en la invasión a Rusia, por ejemplo, ¿no? Donde quedaron congelados los nazis. Las fotos son tremendas, ¿no? Pero la misma problemática territorial de cómo avanzar con una guerra, que implica logística, que implica todo un despliegue de conocimientos y de armamentos, incluso especiales para cierto tránsito, como vimos en Vietnam, como vimos en Irak, ¿no? Todo eso necesita soporte de investigación, soporte de experimentación industrial y luego pruebas de despliegue en el territorio, etc. Cosa que cuesta mucha plata. Y ellos dicen que ahora ya no va a ser ese el escenario, sino que el escenario ahora va a ser el cerebro de las personas. Que en lugar de desplegar tanques de guerra con ruedas especiales, en lugar de tener que cargar con, por ejemplo, quirófanos, ¿no? Saben ustedes que la industria militar norteamericana financia investigación para quirófanos portátiles, que se inflan como quien arma una casa de campaña, acá se llama, ¿no? Una carpa, le soplan y se arma ahí una cosa que es un quirófano, con dispositivos de alta tecnología para poner a un paciente, a un enfermo, un herido, que la propia cama de operaciones lo pesa, le toman la temperatura, hace un montón de cosas que, incluso un sistema de frazadas, que ahora con las nuevas tecnologías para el diseño de textiles plásticos, permite que la temperatura se autorregule. Y algunos inventos, como que acabo de leer hace unos días, de unas camisas que casi se lavan solas con la transpiración del que va adentro, ¿no? De modo que todo ese proyecto de investigación que parecería casi inocente o casi como
desplante de la moda, o ¿no? Como una especie de ingenio maravilloso de algún loco en una universidad. Resulta que no, que son proyectos que se van desplegando porque son, pues eso, inversiones que tarde o temprano reditúan en la propia industria militar, ¿no? Dicen, ¿para qué tanta gasto, tanto, ¿no? ¿Para qué todo eso si podemos directamente meternos a la cabeza de la gente y comenzar por derrotar a cada uno en su cabeza? Y entonces ya nadie va a pelear. Una vez que está derrotado en su cabeza, se levantan las banderas de la victoria, ¿no? Dicen ellos, eso es lo nuevo. De nuevo tiene nada, porque esta guerra cognitiva de larga data ha comenzado a desplegarse históricamente de maneras múltiples, desiguales y combinadas. Nosotros hemos rastreado por lo menos un par de ellas, y una que tiene que ver con la columna vertebral del problema es el sistema de usurpación, ordenación, categorización y tipificación de conductas de las personas de manera territorial y directa. Un sistema de espionaje que ha existido durante siglos, que consiste en obligar a las personas a que entreguen toda su información y que además se sientan culpables por la información que entregan, y además sean sancionadas por la información que entregan, y además se comprometan a cambiar de conductas y no volver a cometer. Uno de esos canales de acopio se llama confesionario, ¿no? Ustedes no sé si practican alguna creencia, pero en el catolicismo fundamentalmente las personas acuden a un cuartito en el cual dicen he pecado, ¿no? Y entonces hay un catálogo de pecados, una serie de normas de conducta que dicen, bueno, ya incluso por haber nacido ya uno ha pecado, ¿no? Porque hay un pecado original y porque hay toda una tipificación del pecado. Y cuando se cuenta eso, los sacerdotes lo que hacen, más allá de la conmiseración con el pecador, al que le recetan según la gravedad del pecado oraciones, ¿no? Rezos, el otro toma nota y sabe que en el barrio fulano de tal hay tantas personas que están metiéndole los cuernos a tantas personas, que es posible que aquel ya se haya robado no sé cuántas cosas en un barrio, y que es posible que todos sus amigos sean partícipes de esto, y hay como toda una serie de escalas en la que esa información en conjunto constituye un sistema de control político. Cuando esa información se reúne, como lo han hecho históricamente en las cofradías, parroquias, etc., esa información pasa a constituir fuente de control político, ¿no? Saben a dónde pegarle y a quién pegarle porque vino y lo confesó. Ahora ya el nuevo confesionario se llama Internet, ¿no? Ahora el nuevo confesionario al que le vamos y le entregamos toda nuestra información, quizá menos pecadores, o no se sabe, pero ahí vamos y les damos toda la información. Y eso que alguna vez en el confesionario fue un sistema de control de conductas, hoy se llama Big Data, que es un gran negocio internacional a partir del cual ellos saben a qué hora desayuno, con quién hablo, a quién saludo, cuándo es mi cumpleaños, cuándo felicito a aquel. Conocen mis preferencias en uno y otro tema, en la música, en la pintura. Ahora mismo ya hay sistemas de reconocimiento de rostro, de reconocimiento de huellas, hay un montón de sistemas ya hoy que exigen, para sistemas bancarios, por ejemplo, que uno ya ha contado incluso el currículum de la bisabuela, ¿no? De modo que en el proyecto de la guerra cognitiva, una primera fase ha venido siendo, en las décadas recientes, este acopio de información y que sirve para acorralar a las personas y para neutralizarlas, ¿no? Ahora voy a poner algunos ejemplos si ustedes quieren, pero quiero referirme concretamente a qué entendemos por guerra cognitiva y cómo cuáles son los pasos que ellos están proponiendo para lograr eso que anhelan, que es, antes de tirar cualquier disparo, haber derrotado a las personas, ¿no? Y esta guerra cognitiva no tiene mayor digamos, compromiso con las tácticas y las estrategias, que no sea, desde luego,
ser útil a los intereses fundamentalmente imperiales, y cuando digo imperial estoy diciendo en el sentido que decía Lenin, ¿no? Es el capitalismo en su fase superior, ¿no? Es el capitalismo en su fase de degeneración, donde lo que hace es empezar a establecer luchas internas, lo que llamaban ellos luchas interburguesas, para lograr que con los procesos monopólicos haya uno solo que sea el que pone los precios de todo, ¿no? Y junto con los precios de todo, las órdenes para todo, ¿no? Ese es el proyecto, digamos, de imperialismo que caracterizaron algunos teóricos de la época del bolchevismo duro, ¿no? Pero no estaban faltos de razón en el sentido de que íbamos a ver cómo se desarrollaba durante el siglo XX un proceso de aceleración monopólica. Y quizá uno de los territorios más tangibles de esa aceleración monopólica es el territorio de los medios de comunicación. Hacia el año 1980, que se escribió el informe McBride, por primera vez un informe sobre los problemas mundiales de la comunicación, hacia el año 1980, el informe dice: en el mundo hay más o menos 600 dueños de todos los medios, prensa, radio, televisión, cine, más o menos 600. Era muy difícil, cálculo exacto, pero es verdad que la aproximación era muy verosímil, porque estaba tomada de informes de gobiernos de cada uno de los países que reportaban: acá tenemos a Clarín, tenemos a este, tenemos al otro, y son como los dueños de todo, ¿no? No hay mucha vuelta que hacer en Argentina, ni en Chile, ni en México, ni en Perú, que son más o menos los mismos de hace 100 años, ¿no? La concentración monopólica de medios de comunicación acusa, aparte en esa época, del problema de que eran apenas 600 personas en un planeta de miles de millones, plantea un problema que es: estos 600 tienden a imponer su voz. El informe McBride se llama Un solo mundo, voces múltiples, porque lo que veían es que estaba creciendo la unipolaridad de la voz, ¿no? Se estaba anulando la diversidad. Y era ya entonces, 1980, ¿ustedes estaban celebrando algún campeonato de fútbol entonces? ¿O estaban esperando un campeonato, no? Me imagino. No habíamos ganado. En México, ¿no? Por cierto. No, acá en Acá, Argentina, en 78. Claro. Puede ser 86. Uy, bueno. 600, era como escándalo, ¿no? Bueno, hoy son 8, 9, los dueños de la casi totalidad de los medios en el mundo. Entre redes sociales y lo que llamamos medios convencionales, ¿no? Televisión y radio y cine. Es difícil seguirle. Nosotros tuvimos el delirio del instituto que dirijo de querer hacer un mapa, ¿no? De cómo estaba la cosa. Y cuando creímos que ya estábamos muy próximos a haber puesto en un mapa los nombres, resulta que ahora Disney compró ESPN y luego compró el otro, y ya nos cambiaron todo el esquema, ¿no? Estábamos trabajando muy arduamente en ver cuáles son los mecanismos narrativos con que se construye el mensaje en esos medios de comunicación, y ya habíamos detectado algunas claves sintácticas, ¿no? Analogía, prosodia, sintaxis y ortografía de cada uno de esos distintos medios, y hicimos una, qué petulante yo, pero una especie de tipología de la cosa, ¿no? Pero cuando compró Disney a ESPN, resulta que los propios estrategas narrativos de Disney ahora educan a todos los narradores de partidos de fútbol, de béisbol y de lo que sea, con las técnicas narrativas de Disney. Y resulta que ahora la construcción del protagonista, con el individualismo que sabemos, llegan al exceso de decir: qué jugada magistral la de tal jugador, digamos ahora, si ustedes quieren, Messi, pero podemos decir del básquetbol, de cualquier otro. Qué extraordinario individuo que se ha forjado solo, y que miren nomás qué jugadas hace, es milagroso. Sí, con la tendencia individualista de que todo lo logra él por su propia, digamos, magia, ¿no? Y como si no supiésemos, o quisieran que se nos olvide, que nadie mete un gol por sí mismo y solo, que no hay una sola jugada en ningún partido de nada que no sea el producto de un esfuerzo de mucha gente, desde el que riega el césped hasta el que prende la luz, o sea,
no veo cómo podrían meter un gol si no prendieran la luz de los estadios, pero a menos que jueguen de día, ¿no? Bueno, en todo caso, estoy tratando de hacer estas exageraciones para situar los cambios en las formas de la construcción del relato comunicacional en clave de una disputa interna, que es la disputa por el sentido. Y que en esa disputa, el reacomodo de los monopolios ha ido creando espectros, digamos, diferenciados, distintos, y algunos de ellos ciertamente sorprendentes, sorpresivos. La guerra cognitiva, que tiene por objeto la usurpación de los modos de producción de información, la manipulación de la información, apunta a que no sea necesario meterse en los territorios de los países a destruir con tanques de guerra, etcétera, como el modelo que conocimos en la Segunda Guerra Mundial o en Irak, por ejemplo, sino que ahora, a través de un sistema de manipulación mediática, de información y de opinión, se logre convencer a las personas, uno, de que el imperio siempre ha tenido la razón, de que ellos, los poderosos, han tenido siempre la razón de ser como son, porque pues, está en su naturaleza ser poderosos. Porque alguien inventó el mito de que, pues, bueno, el imperio inglés están llamados a ser ellos una realeza y les viene en la sangre, dicen algunos, ¿no? Ser poderosos. Algunos, como un expresidente argentino, decían los alemanes. Casi en el piso el tipo, reverenciando, ¿no? Hasta dónde la podredumbre ideológica de esa gente, ¿no? Pero ya de inmediato reconociendo la superioridad. Y así ha pasado, ¿no? con otra construcción de mitos imperiales en función de, pues así son ellos, tienen la razón de ser, porque les viene así ser poderosos. Y entonces que nosotros acabemos aceptando eso como premisa. Si les parece a ustedes que estoy exagerando, eso que ellos planean, eso sí es exagerado. Ahora voy a explicar en algunos números por qué. Además de reconocer que ellos tienen la razón, el segundo paso duro es agradecérselos y decir, menos mal que somos amigos de ellos, porque si estuviéramos en guerra, estaríamos pariendo, ¿no? Menos mal que lo que hay que hacer es estar bien con ellos, ser dóciles, amiguitos, como acaba de decir este señor de apellido Milei, que su modelo es Estados Unidos e Israel, ¿no? Él quiere estar bien con ellos porque acepta tácita y explícitamente que ellos son superiores, que ellos siempre han tenido la razón de ser superiores, y que además hay que agradecerles que son amiguitos, que además nos conviene atraernos porque en alguna de esas nos dan ayuda, además de como la ayuda muy buena del Fondo Monetario, ayuda militar, ¿no? Ayuda mediática y para controlar el poder. Por cierto, la palabra poder es una palabra engañosa a veces, ¿no? Porque cuando dicen ellos, es que el poder, algunos lo repudian y otros dicen, pero la palabra poder esconde recursos naturales muy valiosos en este país, sobre todo, inmensos, por cierto. Este país tiene los recursos energéticos, uno de los 3 más grandes recursos energéticos del mundo, este país, ¿no? Entre petróleo, litio, mares, agua, sobre todo agua, ¿no? Piénsenlo un poquito, esta próxima guerra en el mundo por el agua, Argentina va a ser un protagonista. Bueno, y además de que está escondida ahí en la palabra poder, esto está escondido de la fuerza laboral de los pueblos, ¿no? La riqueza que es para robársela de un pueblo que está acostumbrado a trabajar durísimo, contra viento y contra marea, que tiene una herencia muy fuerte del concepto de trabajo, y que se empeñan en abaratarlo hasta las condiciones más ignominiosas, ¿no? Ojo, con la palabra poder hay que tener cuidado. En todo caso, en esta segunda instancia de la guerra cognitiva, repito, además de reconocer que ellos son superiores, que siempre han tenido la razón,
agradecérselos, aplaudírselos. Y eso ya es otra derrota. La siguiente fase del proceso es reconocer que esa virtud de ellos, de tener la razón por ser poderosos, porque así nacen, de que yo reconozco que más bien me conviene estar de amiguito, la siguiente fase es convencerme de que eso es el mejor tesoro que tenemos y que ese es el mejor tesoro que puedo y debo heredarle a mi prole. Prole, ¿se usa la palabra? Los hijos, la familia. Para aquellos para los cuales todos los que somos trabajadores, lo único que tenemos es ir a vender la fuerza de trabajo para llevarle a la prole algo de comer. Y entonces, la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, dice: diseñemos estrategias para lograr que en los cerebros de las personas aniden en distintos grados, con distintas modalidades, incluso con matices culturales e incluso hasta religiosos, aniden estas tres ideas en las cabezas. Que entonces, cuando las personas vean, por ejemplo, pruebas interesantes, cuando las personas vean que hubo una guerra, pues vean una guerra, por más desastrosa, terrible y fuerte que sea, y sigan merendando, sin problema. Porque pues, los poderosos así son. ¿Qué le vamos a hacer? Y que nadie se sienta ni alterado, ni ofendido, ni indignado porque estamos viendo un bombardeo o unos disparos de bazooka contra una escuelita en Fallujah, por ejemplo, ¿no? Que eso sea, pues, bueno, y siga la merienda. Y que además de eso, digamos, algo habrán hecho estos, ¿no? Nosotros estamos bien porque no nos ponemos a las patadas con ellos. Y además, mira, hijo, no vayas a caer nunca en estas cosas, con quien te juntas, ten cuidado porque tenemos que cuidar lo que tenemos. En términos del proyecto de la guerra cognitiva, esta primera instancia representaría un síntoma claro de estar ganando la batalla. No hay movilización, no hay indignación y se convierte en consumo, porque además es rentable. Y tenemos máquinas ideológicas permanentemente funcionando. Una máquina de guerra ideológica que hay que estudiar a fondo y hay que caracterizar, se llama Netflix. Es una máquina de antipolítica permanente en la que el mensaje es: todo se consigue por el esfuerzo personal, no se puede confiar en los demás, mucho menos en los gobiernos y mucho menos en ninguna autoridad. Todo depende de cómo uno se las ingenia para sobrevivir. Es más o menos la moraleja de casi todo lo que producen. Dije casi, ¿no? Habrá excepciones. Y habrá matices también que estudiar. Pero como esa plataforma mediática de Netflix, hay ahora, pues pónganle el nombre que quieran. La pregunta es, uno, ¿dónde quedó el concepto de comunidad? ¿Dónde queda el concepto de fraternidad, solidaridad, apoyo, auxilio? ¿Dónde quedó el concepto de hermandad? En el sentido no religioso, sino en el sentido de una palabra preciosa que hay acá en este país que me encanta, la gauchada, ¿no? Es una palabra de una poesía maravillosa, porque el que te hace la gauchada, pues, ni sabe ni quién eres, ni si te volverá a ver, pero hace unos días vi en la mañana, iba a dar clases, y en una esquina un taxista se quedó con el taxi ahí atravesado en medio de la avenida y, o sea, todo lo peor se le juntó en ese momento al pobre hombre, bastante mayor, y se le notaba la desesperación en el semáforo con el automóvil que no arrancaba, etc. Y ahí de la nada, válgame la metáfora, salieron 3 albañiles que estaban trabajando en una obra y sin orden, sin plan, sin consulta, sin lo que fuera, lo empujaron, ahí arrancó el taxi otra vez y el único gesto que tuvieron de reciprocidad fue una mano que salió así diciendo, y todos entendieron que había gratitud y que no pasa nada. Esos destellos
casi intrascendentes, ¿no?, de fraternidad, no son lo que más se valoran y lo que más pesa hoy en los discursos, por ejemplo, de esa estructura mediática. En la guerra cognitiva, este núcleo duro de la rendición de la cabeza de los pueblos y de las personas en lo muy individual y en lo muy íntimo ante el discurso hegemónico, tiene además un esquema de despliegue que para nosotros se vuelve día a día más complejo seguirlo, porque no tenemos recursos para hacer una investigación en tiempo real de esto, ¿no? Pero ellos están desplegando desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, un sistema satelital de cobertura que va avanzando, ya no dan, como están los chinos ahora impulsando, ¿no?, ya no solamente el 4G, sino el 5G, que es lo que llaman el Internet de las cosas, ¿no?, que permitirá en un plazo corto tener en el teléfono información sobre cuánto le falta al litro de leche que compré para vencerse, y entonces me avisa la heladera, compra leche, o si tengo carne suficiente, o qué está pasando, digamos, con la conservación fría de algunos alimentos. Me lo informa el teléfono, pero también puedo saber si la cámara con la que vigilo mi casa desde aquí, y si la cuna donde está el bebé, que yo puedo ver si ya se durmió, y en fin, esta compleja, digamos, red tecnológica que está armada por una red satelital funcionando hoy por hoy en un campo incluso muy contradictorio, porque ya hoy hay basura satelital dando vuelta que no sabemos qué hacer con miles y miles de satélites que se descompusieron o que cesaron de funcionar y que ahí quedaron volando, y pues no hay camión de la basura que pase a las 7 de la noche a recoger satélites, ¿no? Entonces, no demos ideas porque al rato... Ahora me agarró el miedo. Va a salir Macri con su empresa, ¿cómo se llama? Pero así como hay esa red satelital, hay otra red submarina, ¿no? Saben ustedes que hay cables que son unos caños brutales por donde transita el 90% de la información bancaria, por ejemplo, el 90% de las informaciones militares, de las informaciones estratégicas de inversión. Toda la red diplomática funciona a través de esas redes submarinas, y hay apartados dentro de ese sistema de transportación de información, apartados en los cuales hay motores que dividen y que potencian, ¿no?, para darle mayor velocidad a cierto tipo de información sobre la base de la jerarquía y del costo, y etcétera. De modo que hoy en tiempo real puede un laboratorio de investigación industrial sobre un producto nuevo estar en conexión con 4 o 5 laboratorios en el mundo y tener una sincronía que en otro momento era imposible de imaginar, para poder sacar al mercado, por ejemplo, una nueva vacuna o una aspirina nueva o lo que fuese, como producto de la investigación de estos sectores, ¿no? Desde luego las antenas y los sistemas de transmisión terrestre, que siguen habiéndolos, que siguen actualizando eso, sobre todo para los sistemas de telefonía ahora, ¿no? Argentina está haciendo ahora un proyecto de desarrollo muy interesante para las plataformas telefónicas, y van a multiplicar y ampliar el sistema para ascender al sistema 5G, mayor velocidad, mayor cobertura, ojalá a menor precio, cosa que casi nunca se ve, pero ojalá a menor precio, pero sobre todo mayor velocidad, mayor capacidad, para poder incluir sistemas de transmisión de información, sobre todo en el campo de la educación, que hasta ahora no hemos podido lograr en zonas rurales o fuera de algunas urbes, y que pueda, digamos, haber accesibilidad y velocidad. En todo caso, en el proceso de la guerra cognitiva, como casi toda esta infraestructura tecnológica es de ellos, son muy pocos los estados que han tenido, digamos, desarrollo soberano de la tecnología. Yo les digo que nosotros en América Latina, por ejemplo, no fabricamos ni un solo tornillo de las herramientas que usamos para la comunicación. Nuestra dependencia tecnológica es brutal en ese sentido. Si tuviéramos que ver la suma de dinero que gastamos cada año nosotros en adquirir tecnología, nosotros, si compramos un teléfono, si compramos una camarita, si compramos un micrófono, si lo que fuese, un sistema de reproducción de sonido,
lo que gastamos nosotros, yo podría poner un 1 aquí y darle la vuelta al espacio poniendo ceros y seguro no alcanzaría para explicar la masa brutal de dinero de toda América Latina transferida en adquisición de tecnología, ¿no? Lo cual hace este ejemplo monstruoso, lo que hace es poner en evidencia lo poco que invertimos en desarrollo tecnológico en nuestros países, porque el 0,0 no sé cuánto del Producto Interno Bruto es lo que se gasta en desarrollo tecnológico, cosa que hasta donde yo entendí hace unos días del ministro Massa, según él dice, va a cambiar la ecuación para que haya un crecimiento grande de esa inversión en tecnología y se puedan hacer desarrollos tecnológicos. El gran problema es si la pauta del desarrollo tecnológico va a ser soberana o vamos a depender de cómo hacemos proyectos tecnológicos acoplados a los ya dominantes para ser como satélites de eso, o vamos a tener nuestra propia tecnología con nuestro propio modelo y nuestra propia estrategia tecnológica. Esta es la discusión, ¿no? Bueno, en esto y en todo, ¿no? En esto y en todo. Pero es un problema continental. Esto no es un problema solo de Argentina o solo de México. Es un problema de un diseño de dependencia tecnológica gravísima para la región, que gracias a eso la OTAN, por ejemplo, anhela que la guerra cognitiva se consolide porque ellos tienen el control directo de toda esa tecnología. Por regiones, por horarios, por segmentos de población, por preferencias de población, por actitudes de población, tienen sistemas de control para todo eso. George Orwell, que escribió su hermosa novela aquella Rebelión en la Granja, ¿no? De 1984, no hubiera imaginado que esto que estamos viendo ahora se hiciera como se está haciendo. El sistema de infiltración, ¿no? Y de control. Al punto de que los algoritmos hoy pasaron a ser como dato genético nuestro, ¿no? Como estructura genética de nuestras vidas, porque hasta dónde podemos comunicarnos con un teléfono está determinado por un sistema de algoritmos que nosotros no diseñamos, que no controlamos y que ni por las tapas se vislumbra un sistema jurídico-político que controle estas cosas. No estamos discutiendo en las cámaras de diputados la estructura con la que vamos a intervenir sobre las redes mediáticas y mucho menos las mal llamadas redes sociales. Todavía hoy no tenemos plataforma de discusión continental latinoamericana sobre el impacto de las tecnologías y las comunicaciones en la vida diaria, en las consecuencias que esto tiene en la estructura psicológica de nuestros pueblos. Y es grave. Estoy haciendo un silencio así tramposo como locutor de fútbol que se quedan callados para llamar la atención. Pero lo hago con un plan buena onda, que es reflexionar sobre hasta dónde es posible a la distancia manipular la conducta de las personas. ¿Les parece que estoy hablando como película de Frankenstein? Pues miren, el candidato Milei ganó en 3 provincias de este país sin haber puesto un pie, sin haber ido a visitar una sola casa, una sola persona. Ahí están los datos, no me dejen mentir, revisen ustedes, ahí están. Algo dejamos de hacer, algo se nos escapó, algo dejamos vacío para que estos vinieran a llenarlo con esa clase de ejemplos. Y es posible que nosotros, si hiciésemos un trabajo de investigación de verdad profundo, detectáramos, además de este ejemplo, de alguien que es capaz de manipular el proceso electoral de algún lugar sin haberse aparecido una sola vez, apareció virtualmente. ¿Por dónde? ¿Cómo hizo? Las llamadas redes sociales. Y resulta que no tenemos ni una iniciativa de legislación sobre esto. Hay debates, yo no quiero aparecer aquí como un negacionista a ultranza, pero es verdad que es una de nuestras grandes debilidades políticas en América Latina. Vuelvo a decirlo, vuelvo a insistir sobre esto. En materia de comunicación tenemos rezagos peligrosos. Este que acabo de decir es uno. Suficiente, creo yo, como para llamar la atención y decir, es que el plan de dominación cognitiva, de la guerra cognitiva, no es tan tontito, ¿no? No es tan novedoso
no es tan tontito y está teniendo resultados. No vaya a ser que un día nos descubramos a nosotros mismos votando por una decisión política que se toma en la Casa Blanca y estemos todos de acuerdo y no hagamos nada para frenar eso. Y acabemos estando de acuerdo, por ejemplo, con pagarle al Fondo Monetario Internacional, en una decisión que además pesa como un sentido común. Pues les voy a decir en qué sentido, a qué aspecto semántico me refiero. Miren, algunas personas, lo digo fraternalmente, pero con un sentido crítico respetuoso, dicen, es que tenemos que honrar la deuda. Así es, la palabra que se usa es honrar la deuda. Quiere decir pagar la deuda, ¿no? Pero no al precio de la deshonra, ¿no? Porque si yo para honrar la semejante deuda tengo que humillar a la mayoría de por la población, verdad que mucha honra no le encuentro a eso, ¿no? Pero vean las trampas que hay, incluso en los vocabularios estos, ¿no? Y si eso es posible, en términos de cómo se fundamenta la dominación de las conductas de las personas, entonces, si eso fuera posible, si esto que estoy diciendo ahora nos pudiese servir como ejemplo medianamente confiable, entonces, imaginen ustedes lo que sería amplificar la cantidad de los casos para poder verificar con alguna mayor capacidad de sustentación los estragos de la guerra cognitiva que ya hoy tenemos en la mesa, ¿no?, de nuestra vida cotidiana. Y las preguntas vienen en cascada, ¿no? A propósito de, bueno, veamos, estamos tomando decisiones, además de producir comunicación política, pregunto, ¿estamos produciendo políticas de comunicación? En la enseñanza, por ejemplo. Y yo creo que no, salvando desde luego las excepciones, con respeto, porque sé que hay profesores en Argentina, los conozco, que allí en el conurbano bonaerense van y trabajan en algunas zonas durísimas y dificilísimas para trabajar, donde los muchachos están asaltados en el cerebro por la PlayStation y por los juegos estos tan hipnóticos que son, ¿no? Y no hayan los profes como rayos hacer para poder en medio de ese mare magnum meter un bocadillo académico, ¿no? Porque los cerebros tomados por la cosa de las maquinitas estas, ¿no? Estoy exagerando probablemente mucho, pero quiero proponer que es un escenario dificilísimo en el que no tenemos un instrumental teórico y metodológico que esté desplegándose en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, como un plan de política de comunicación para generar herramientas. No se trata de herramientas para prohibir que se juegue, se trata de herramientas para jugar críticamente. ¿Vamos a entender? No prohibir que la gente se divierta, que se divierta con pensamiento crítico, que elija, que sepa qué se está comiendo. Decía el otro día un chiste de un estandopero, así se llama, ¿no? Estandopero, decía, chino, la diferencia entre ustedes y yo es que yo sí como perro, pero sé que me lo como. Ustedes van a la parrilla y no sabemos. Un chiste un poco un chiste, pues. En esa dimensión, la guerra cognitiva juega sobre un territorio que es los vacíos que hemos dejado nosotros, ¿no? Dice una vieja consigna política, todo vacío que dejes, vendrán ellos a llenártelo con tu basura. Todo territorio que descuides, te lo vas a encontrar tomado por ellos. Hoy en este continente nuestro, estamos tapizados de iglesias, perdón ustedes, no hablo de la fe personal, de las creencias, pero hablo de las estructuras de poder que se han desplegado por todo el continente en versión, digamos, iglesias. Y hay algunas muy complejas, muy tóxicas, que han tomado territorios. Sepan ustedes que algunas de las iglesias evangelistas en este país están ordenándole a sus feligresías votar por Milei.
Entonces, bueno, está el continente tapizado de esto. Lula tuvo que pedirle permiso como a 15 iglesias para poder ir a las bases en algunos de los espacios donde estuvo. Tenía que ir a hacer campaña y no podía entrarle si no entraba de la mano de ellos, ¿no? Y además ellos le llenaban estadios. Hugo Chávez tuvo en algún momento las dificultades profundas allá en Caracas, profundas, de los barrios profundos, para poder acceder, porque ya había un control de este tipo, ¿no? La guerra cognitiva ha ido ganando espacios ahí en donde dejamos vacíos, ¿no? Voy a decirlo todavía más crudamente, porque es un debate que en Argentina, pero no solamente en Argentina, hoy tiene un peso muy grande. Dicen que el pueblo está decepcionado frente a la política. Dicen ellos, ¿no? Ya si lo dice Feynman, ese periodista mercenario, ¿no?, que hay aquí, y el otro, la nata, hay como 80 la natas en todo el continente, pero este de aquí, dicen, es que la gente está muy enojada porque el kirchnerismo, no sé qué. Ya, si lo dicen ellos, me tranquiliza, porque yo digo, si esto lo dicen es porque seguramente algo les está doliendo muchísimo adentro. Pero también es cierto que hay sectores en los cuales se dijo que se iba a hacer lo que no se hizo. Pero también en esos sectores se hicieron cosas que se comunicaron pésimamente. Y que entonces resulta que ahora no entendemos que salimos de una crisis mundial terrible que se llamó pandemia y que no encontramos la manera de reivindicar todo lo que sí tuvimos, incluso políticas de cuidado público, en la que participamos todos nosotros, empezando por no salir a la calle, para poder controlar, como no pudieron hacerlo muchos gobiernos, esta fase de pandemia que se vivió aquí. Sin mencionar, no me alcanzaría ni el tiempo, ni la capacidad, ni la información para explicar cómo rayos se articula una red de vuelos a todo el mundo para traer las vacunas que se requerían, y traerlas y cuidarlas y aplicarlas. No sin errores, pero sí con una puntualidad que no tuvieron muchos países, ni siquiera los yanquis. Hay que ir a verlo, porque me tocó verlo de cerca. En Nueva York, el amontonadero de los muertos era brutal. No tenían reflejos para entender lo que aquí estaban entendiendo con la fortaleza que se dio aquí. Pero muy mal comunicado. Esto debería ser una patriada histórica que reconformara la moral de un país que supo encarar, como muy pocos, un momento de crisis tan complejo. Y sin embargo pasa como desapercibido. No fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa. Y lo sabemos quienes lo vivimos de cerca y quienes perdimos seres queridos por esta pandemia, lo sabemos. Y cuando uno veía que estaba un Estado firme y serio y actuando, no les tembló el pulso, no hubo miedo frente al asunto del gasto, de arrimar un poco de plata para que la gente no se quedara sin comer. No digo perfecto, pero digo que hay palpables, constatables y cuantificables evidencias de que frente a la calamidad hubo una respuesta política muy importante, pésimamente comunicada, eso digo yo. Y luego viene una guerra, pésimamente comunicada hasta la fecha, porque los estragos de eso hoy los estamos sintiendo todos nosotros en el bolsillo todavía. Y esta inflación, que es una guerra económica, que es un arma de guerra económica que estamos padeciendo todos, está muy poco politizada en ese sentido. Pésimamente comunicada la inflación. No quiere decir que no la digan todos los días, pero la repetición también es una forma de saturación para el olvido. Y esa forma de saturación no está pasando por un sedazo, que es el sedazo del análisis político. Discutamos a fondo inflación, peso sobre peso. ¿Quiénes son los ganones de esta situación? ¿A dónde se están yendo las verdaderas fortunas que sí se están cobrando, ¿no? Y ya a esta agrégale, ya estoy hablando yo como comentarista de noticias, pero es la guerra cognitiva, compañeras, compañeros, en acción, en el territorio. También tuvimos una sequía espantosa, nunca se había visto como se vio ahora, con costos económicos brutales para una economía como la de Argentina. Y tenemos el Fondo Monetario, vaya, bueno, en medio de todo esto, verá que estar parados hoy en un país en el que este pueblo reivindica su democracia, porque es la vía, yo no estoy oyendo gente que diga,
rompamos todo y vayámonos al demonio, ¿no? Bueno, hay un par de nombres. Pero la confianza que este país tiene en su democracia y que la está celebrando hoy implica una moral política muy fuerte, muy mal comunicada. Muy mal. Ustedes son ejemplares en términos de su moral democrática porque la sacaron de los escombros de la muerte terrible del neoliberalismo asesino. Aquí ustedes rescataron de ese infierno un baluarte que hoy se levanta como bandera de este país, que dignifica, que se llama, en el campo simbólico se llama democracia. Y la están defendiendo para ir a las urnas. Apláudanse, es ejemplar. Es ejemplar, pues. Hay que alimentarse de esas fuentes de moral y de esperanza, de optimismo. Hay que alimentarse de ahí. Y porque es la única forma que hay de darle batalla a la guerra cognitiva. No me engañen, compadres, de que aquí todo es un desastre. Hay muchos errores, con muchas cosas que a uno no le gustan, porque uno es opinólogo profesional, pero por cierto, cuando uno ve el espacio, verdad que es un gusto conocer a este pueblo y es un gusto también porque comprometerse con las desigualdades que se están viviendo. Hay barrios que la están pasando muy jodida. Hay gente que la está pasando mal y hay productos que se están encareciendo de manera absolutamente injusta. Absolutamente injusta. En un país que produce tantos alimentos, es absolutamente irracional que los alimentos no estén a buen precio, a buena hora y a buena cocina, ¿no? Que aquí, además de tener los alimentos, debería haber unas fiestas de conversación, de sobremesa, sabroso, porque hay que comer bien y hay que comer sabroso, ¿no? Como decía Correa, ¿no? El buen vivir, ¿no? No basta tener dinero, ni comodidades, además tiene que ser sabroso y divertido y alegre. La alegría, cuánta falta que hace, ¿no? Y la guerra cognitiva, esto que la OTAN está pergeñando, ustedes pueden consultarlo en internet, la página de la OTAN tiene publicado el libro en el cual se da el informe completo de los planes de este proceso de ofensiva, que es convencernos de que les demos la razón, aplaudirles, que nos traten como nos tratan y encima decir que esta es la mejor herencia que hay para nuestros hijos. En esa ecuación hay que poner a trabajar el cerebro, ¿no? Porque parte del éxito de ellos consiste en convencernos de olvidar lo nuestro. Cuando los vemos a ellos tan poderosos, tan naturalmente, con el derecho casi natural a ser opresores y saqueadores y ofensivos, ¿no? Cuando vemos que ahora algunos cómplices suyos les quieren volver a entregar las Malvinas, ¿no? Cuando vemos que eso está operando, es porque es la guerra cognitiva, en todas sus variedades y sus matices. Alguna vez aparecerá como chiste por ahí, alguna vez aparecerá como noticia por allá, alguna vez aparecerá como un comentario político, alguna vez aparecerá como campaña política formalizada. Lo que estamos viendo es un espectro desigual y combinado de expresiones cuyo objetivo es que terminemos nosotros aplaudiéndoles y un día nos descubramos, ojalá nunca pase, en nuestras propias casas, diciéndole a nuestros hijos: no te metas. Así se decía, ¿no? En alguna época. Bueno, si ustedes quieren hacemos un cierre aquí y charlamos un poquito para... Clarísimo. Acá tengo varias preguntas. Una medida que parecía de avanzada, como ser anular los juicios por calumnias e injurias, ¿no terminó jugando a favor de la posverdad? A ver, otra vez, perdón. Una medida que parecía de avanzada, como es anular los juicios por calumnias e injurias, ¿no terminó jugando a favor de la posverdad? Es que no sé bien, no agarro bien la onda del caso, pero por lo menos dos líneas que están ahí me parecen claves. Sí que es imprescindible codificar las conductas de la opinión. Yo no creo que
todo se valga, que se puede decir cualquier cosa y que uno puede quedar impune. Porque entonces lo que estamos haciendo es tirar un velo, un manto de perdón ante, por ejemplo, la máquina de calumnias. En el proceso de la posverdad surge la plus mentira. Es un libro que acabo de publicar, así que estoy haciendo propaganda. En el caldo de cultivo de lo que dicen ahora, las verdades no son absolutas, ¿quién tiene la verdad? Todo este relativismo espantoso que hay ahora permite que salgan los laboratorios de guerra psicológica que fabrican falacias ex profeso. Ahí tenemos 3 o 4 laboratorios de guerra psicológica trabajando en América Latina. 2 de ellos están en Miami. JJ Randón es uno de ellos. Bueno, Durán Barba, ustedes aquí lo conocieron, ¿no? Tipos que trabajan para unos think tanks o algunos les llaman empresas de publicidad o qué sé yo, agencias de opinión pública, en fin. Algunas se llaman encuestadoras incluso, que lo que hacen es sentarse a diseñar el plan. Miren, si tenemos indicios, pero no tenemos todas las pruebas, pero les voy a adelantar así en privado algunas cosas. Esta tesis de la dolarización que está discutiéndose en Argentina proviene de un estudio que han trabajado largamente algunos laboratorios de guerra psicológica, que dicen, hay un flanco muy sensible en la población argentina, que es el temor histórico que se tiene de cómo se cuidan los ahorros. Y como no ha habido sistema de garantía sólida para que las personas puedan guardar el producto de su trabajo con certeza de que no se lo van a tocar, entonces está siempre y estuvo siempre el refugio en la compra de dólares, ¿no? Algunos dirán, pues legítimamente, pues, ¿por qué no voy a tener yo la posibilidad de mis ahorros, protegerlos, ¿no? O sea, es el patrimonio propio de la familia, ¿por qué no? Pero una cosa es la escala del patrimonio y de la defensa de los recursos por producto del trabajo, y otra cosa es la timba que se hace a propósito, porque un porcentaje grande de la dolariza que se vende en algunas de las cuevas es producto del narco, y nadie se va a sorprender ahora porque eso. Si están infestados los bancos de la plata de los narcos, ¿cómo no van a estar infestadas las calles donde se cambian los dólares, ¿no? Entonces, no se puede opinar cualquier cosa tan a la ligera, y sí tiene que haber protocolos, algunos que son protocolos jurídico-políticos, que marcan, como hay en algunos países, este derecho y esta obligación de... en Ecuador, por ejemplo, se proclamó la ley de comunicación, y decía, usted puede decir lo que le dé la gana, pero le pone su nombre y su apellido, y usted se hace responsable, y se llama Ley de Responsabilidad Social en Comunicación. Entonces, diga lo que quiera, usted se hace responsable, pero ahí hace un código civil que sancionará si usted se pasa de la raya e insulta, falsifica, defrauda, qué sé yo, la vida de otros, o los intereses de otros, o el capital de otros, ¿no? Y sí creo que en ese sentido el control debe ser, por un lado, jurídico-político, y luego está el otro control, que es el ético. Porque si esto ocurre en la opinión personal de cualquier transeúnte, es una cosa, pero si ocurre en una estructura mediática, es otra historia. Porque además cobran por eso. No se les va una palabra sin cobrarla. Todo el tiempo se cuidan de no meter el chivo, le llaman aquí, ¿no? No digas la marca, porque saben ellos que la palabra que pronuncian es negocio para ellos. Entonces, yo dudo mucho que se les escape una opinión. La fabrican. Y sobre todo porque esos laboratorios de guerra psicológica, esos 3 que yo conozco, por lo menos en América Latina, se han adueñado de la mesa de redacción de los noticieros y de los periódicos. Y desde ahí redactan y ensayan y ven, a ver, ¿qué vamos a decir esta semana de Cristina Fernández? La tienen junada, ¿no? Y dirán ahora... nuevos cargos que se encuentran, que la jueza que dijo, que sospechó, que a lo mejor pensó una noche en la que tuvo pesadillas, y quizás saque una conclusión de algo que quisiéramos saber si será cierto. Bueno, y con eso todo este enredo lo que hacen es, de nuevo, decir que esta persona cometió un delito que nunca cometió, ¿no? Esa canallada que tiene que ver con el desprestigio político a partir de un medio merece una sanción política muy severa. Y no tenemos las leyes para eso. Bueno, no hemos podido construir en América Latina una plataforma jurídico-política, una corriente
de abogados, diputados, etcétera, discutiendo esto continentalmente. No digo resolviéndolo, por lo menos poniéndolo en una mesa de discusión, porque así como hay una ley de comunicación en Venezuela, y una ley en Ecuador, y una que hubo aquí, que la echaron para atrás, al menos en un porcentaje grande, en fin, este conjunto de iniciativas no han logrado crear una red continental de discusión jurídico-política sobre la comunicación. Porque también hay una confusión metodológica y teórica, es que casi siempre que se habla de la comunicación se piensa en los medios, pero la palabra comunicación fundamentalmente significa construcción de comunidad. Entonces, en tanto que se habilita esa noción, la construcción de la comunidad tiene distintos campos de trabajo y de responsabilidad. Y una es que los problemas de la comunicación y de los medios de comunicación también son problemas de salud pública y de salud mental. Y eso tiene que legislarse, tiene que discutirse, porque hay sensibilidades que se sienten muy dolidas, muy dañadas y muy conducidas a la depresión incluso, por un tipo de mensaje que se manipula con toda impunidad. De modo que, es que sí que creo que hay que reformular esto, pero necesitamos, además de comunicación política, políticas de comunicación con base jurídica, ¿no? Legislativa. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué herramientas tenemos para enfrentar el poder de manipulación? Si ustedes creen que yo voy a contestar eso, que yo lo sé, sí. No sé qué herramientas. Bueno, las herramientas son las mismas que existen, porque el problema no son los medios, el problema está con los contenidos, ¿no? Y yo creo que, a ver, lo único realmente nuevo que tenemos para poder producir un efecto de defensa y de recomposición es cambiar el eje de la producción del sentido. Miren, voy a decir un ejemplo. Tengo alumnos que conozco, egresados de unas de las universidades de América Latina, que por alguna razón se convirtieron en periodistas, ¿no? Y entonces les gusta la cosa de salir en la cámara y entonces con el micrófono así en mano aparece cámara, tipo, tipa, y están esperando que les digan de ella, que entran al aire y empiezan a decir: buenos días, estamos aquí ahora en la puerta de la fábrica, no sé qué, donde los obreros están desarrollando una huelga porque no sé qué, y en los salarios y no sé cuánto, ¿no? Esa es la mecánica de la Escuela Norteamericana de Periodismo, que es poner un intermediario que traduce todo para que yo me lo consuma según el intermediario, que además es empleado de lo que fabricó la noticia en la mesa de redacción. ¿Me hago entender? Sí. Lo único nuevo sería que se hiciera para atrás y le diera el micrófono a los que están ahí en la puerta y contaran ellos qué es lo que realmente está pasando. Y le pusieran nombre y apellido a su protagonismo, a los tipos con los que están peleando, y entonces tengamos una fuente semántica directa desde la base. Eso debería hacerse. Y yo creo que ese es el proyecto de verdadera revolución cultural en la comunicación, que debería ser, esta vez la agenda la escriben los que están en lucha. Y si algunos políticos hicieran caso de esto, lo que tendrían sería una fuente inagotable de estrategias narrativas en las cuales su discurso no fuera más que ser solidario con los que están allá abajo en la batalla. Campesinos, obreros, estudiantes, científicos, artistas. Hay en este momento en América Latina por lo menos 35 luchas sociales con movimiento de masas, ¿no?, en el continente, y no tenemos un solo noticiero de las luchas sociales. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? A ver. ¿Ya contesté algo? ¿Sí? Más o menos. A ver, otra pregunta. ¿Se puede en un mundo tan interconectado generar un razonamiento colectivo independiente? Sí, claro. Sí. Hay que poner ejemplos. Sí. Por ejemplo, voy a poner uno así que a mí me tiene muy emocionado, porque con la pandemia, por ejemplo, ahí donde yo vivo, en esa cuadra que está en el barrio Almagro, cuando llegó la información de que esto es una pandemia mundial, las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud es: hay que aislarse y aguantar para ver qué es esto, ¿no? Que al principio ni idea, ¿no? Se tomaron las decisiones, se ordenó que la gente se recluyera. Me acuerdo que pasaban las patrullas incluso con altavoces diciendo: guárdense. Bueno, ahí se armó una red, por ejemplo, en el barrio,
personas que ni sabíamos que vivíamos ahí, se pasaban papelitos, se echaban papelitos por abajo de las puertas, aquí está el contacto, no sé cuánto. Después supe que había una red de redes que lo que estaba haciendo era entre vecinos asistirse, porque muchas personas mayores habían quedado encerradas y alguien tenía que traerles agua o comida o dejarles en la puerta algo, empezando por el alcohol, que no era tan fácil en algún momento, etc. Y entonces se armaron como pequeñas brigadas de vecinos, que algunos yo nunca los vi, pero yo sé que a la puerta del edificio en el que yo vivo llegaron objetos y productos que iban para la señora del fondo, que tenía dificultades para caminar, y alguien vino y le trajo algo ahí que era como producto del acuerdo ese, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo pues muy sensible, porque de verdad que hay que tener como conciencia de la colectividad para ir, a mí que me importa quién sea, si necesita algodones o toallitas, pues yo tengo, se las paso, ¿cuál es el problema? Contra la fama que tienen los argentinos en algunos países, que son todos ventajeros y no sé qué, pues no, yo vi actos de solidaridad fraterna valiosísimas, incluyendo pero bueno, incluyendo a una señora que vino a traerle unos medicamentos que tenía para un perro que estaba por allá padeciendo dolores, no sé qué, y le trajo, porque ella había tenido un perro con dolores y le compartió a la otra, ¿no? Seguramente ni el perro se enteró pero lo que es cierto es que estaba el gesto del otro que dijo, puedo desprenderme de una cosa que al otro le hace falta, ¿no? Además porque estaba cerrado todo, porque no había manera posible de conseguirlo. Entonces, bueno, estoy poniendo ejemplos quizá que no tengan la trascendencia de la pregunta, pero que sí que estoy convencido. Ahora está haciéndose en México, en el sureste de México, un trabajo de difusión de cine documental hecho por los compañeros indígenas que están en pie de lucha contra unas canalladas ahí del gobierno de la provincia. Y documental, véanlo si pueden, se llama Lupita, está en internet. Si ustedes ponen Lupita y mi nombre, van a encontrar unas páginas en las que hemos estado publicando precisamente una información sobre ese lugar y esa lucha. Pero yo lo que hice fue meterme de metiche a ayudar a la difusión, porque me compré el trabajo es decir, la orden que ahí dan, que no es una orden, la petición que da Lupita en el sureste de México es que le ayudemos a difundir. Entonces yo dije, no necesito más instrucciones, con esto me basta, y yo ando ahí de chismoso con esto, ¿no? Entonces ustedes también súmense a la cosa. Pero véanlo, es un documental, 20 minutos, es una joya, merece muchísimo la pena ver cómo una comunidad se organiza con herramientas de comunicación para resolver un problema comunitario y un problema histórico y educar a los demás con su propia lucha, ¿no? Eso me parece que responde a la pregunta. Bueno, y acá la última pregunta dice, ¿cuál es la peor falla en la comunicación del gobierno actual? Oh. Bueno. Soy extranjero, por favor. Apiádense de mí. Me van a quitar el DNI. Bueno, voy a decir como compañero fraternamente que estoy muy comprometido con este país y con la lucha de este país y de su pueblo. Y desde ahí veo que hay, además de mucha tolerancia con la manipulación de la opinión pública en los monopolios, desde los monopolios hay excesiva tolerancia. Yo entiendo que hay leyes que obligan al Estado a darle participación de dinero, entonces es como pagarle para que me peguen, ¿no? Habría que revisar esa política y decir, toda vez que tú estás atacando a un gobierno, no se te olvide que ese es un gobierno electo por un pueblo, que hay una democracia que está en juego. No te sientas tan impune con eso. Y eso no puede ser que el pueblo con sus impuestos te esté pagando por eso, porque ataques a su democracia. Entonces, es una línea política
que merece ser razonada, creo, en esa línea, ¿no? Luego, falta músculo, falta, diría yo, reacción, reflejos, ¿no? Se necesita que a toda ofensiva el Estado desarrolle estrategias de contraofensiva comunicacional. Entonces, toda vez que me digan a mí que esta crisis, que el déficit fiscal, yo tenga en la mano una gráfica que diga, está en el número 85 en el mundo, Argentina, el déficit fiscal, ni siquiera está entre los primeros 10, ¿no? Este déficit fiscal que ellos están acusando debería ser politizarse en serio y decir, mira, lo que tú llamas déficit fiscal, compadre, es la inversión que el Estado está haciendo en todas estas cosas, entre otras la inversión de tener que imprimir moneda para poder salir de una situación de angustia como la que hubo con la pandemia. Si eso se lo pudiésemos explicar uno por uno a todos los argentinos con un proyecto de comunicación política que pudiera decir, mira, lo que hay es esto, compadre, sobre la mesa, esta es la riqueza del país, estos son los bienes, esto es lo que se ha autorizado porque otros países, otros gobiernos aprobaron esto y esto y esto, y lo que hay que modificar es así y así, y si se pusiera sobre la mesa, estoy seguro que la comprensión política sería más amplia, más informada y más certera, pero ahí falla la información en general, ¿no? Entonces, a veces nos tenemos que enterar como de rebote que tenemos derecho a quién sabe qué cosa que no sabíamos que teníamos derecho, ¿no? Y esta es otra cuestión seria, ¿no? Por cierto, a propósito de esto, la información y la comunicación no son mercancías, son derechos humanos. Por tanto, todo aquel que retasea, esconde, distorsiona, manipula para su conveniencia particular la información que es de todos, porque es un derecho, incurre en un delito. Ya veremos si es un delito de lesa humanidad porque tenga el respaldo de alguna parte o todo de un Estado, o si es un delito del orden común porque alguien decididamente dijo, mira, tenemos, como ocurrió, la riqueza petrolera más grande, una de las más grandes del mundo, y la gente que vive arriba de esa riqueza petrolera no tiene gas, hace mucho tiempo. ¿A quién se le ocurrió permitir desinformar a esa gente sobre la riqueza que es suya? O no informarle, o decirle, mira, hay una riqueza petrolera allá abajo, te estoy cobrando un petróleo que no tienes, porque de todas te lo están cobrando con impuestos, pero dentro de poco te lo vamos a dar. Y vas a tener como la compensación de gas gratis, porque pues, años has aguantado la cosa poniendo plata. Toda esta estructura es una columna vertebral de información que es crucial, ¿no? Debería el gobierno, en todo caso, contar con una mesa de trabajo abierta, pública y democrática para que hubiera democracia en comunicación y comunicación en democracia. Para que hubiera la doble ecuación de decir, mira, si los medios no van a informar lo que te estoy diciendo que informes, por ejemplo, si hay vacunas para todos, por ejemplo, si hay escuelas para todos, por ejemplo, si hay esto para todos, y no estás queriendo publicármelo porque lo que quieres es atacarme, pues como hizo López Obrador en México, ¿no? Dijo, no quieren poner los periódicos, la agenda del gobierno, bueno, pues la hago yo. Y se levanta tempranito todos los días y hace la mañanera, ¿no? Y el tipo lo convirtió su rueda de prensa cotidiana en una escuela de formación política. Y con eso le quiebra la columna vertebral a la agenda de ellos. Y si ellos querían que estuviéramos hablando de su agenda, pues él dice, no, la agenda es esta, compadre, ¿no? Ahora andan diciendo, por ejemplo, que el pueblo argentino se derechizó. No, compadre, lo que pasa es que le están imponiendo una agenda de derecha a este país. Entonces necesitamos una compensación que sea espacios abiertos donde haya una decisión política para politizar esto y discutirlo. Tienen un canal de televisión nacional, tienen una red nacional de radios, que es un esplendor porque hay gente hermosísima trabajando ahí. Hay infraestructura para eso, tienen satélites para eso. Digamos, en términos de infraestructura, hay elementos como para una contraofensiva comunicacional de Estado, porque es la voz de la democracia de este pueblo que está cumpliendo años, y yo lo celebro junto con ustedes, ratificándose y proponiendo ese futuro democrático. Entonces debería desplegarse con mayor velocidad y con mayor
puntualidad. Y por último, el informe McBride del año 1980 es el primer informe mundial sobre los problemas de la comunicación que dirigió un humanista como Shane McBride. Dice ahí, el proceso de concentración monopólica de medios es una amenaza contra las democracias. Directamente es una amenaza contra las democracias. Entonces, ya lo sabemos. Desde 1980 sabemos que eso ha empeorado ahora, ¿no? Entonces, si hemos de cuidar esta democracia, entonces hay que democratizar los medios, ¿no? Y yo le propondría al gobierno que se está terminando ahora que no deje la oportunidad de crear una plataforma para que el próximo año tengamos una cumbre de presidentes en materia de comunicación y discutamos al menos 5 temas clave sobre este tema que son regionales, ¿no? Que pasan por el problema de la educación en comunicación. En toda la región nos están metiendo a Satanás a través de los libros, ¿no? El tráfico de ideologías de derecha en las bibliotecas de las universidades, 1000 facultades de comunicación más o menos en América Latina. Es digno de estudiarse eso, que está pasando con la formación de los jóvenes en los campos de la comunicación. Los presupuestos que se tienen para comunicación desde los estados y en general el gasto tecnológico también, ¿no? Y por último, la urgencia de que las agendas de los pueblos sean las que mandan las agendas de las políticas. Yo incluiría un debate que es crucial, y es que todo el que haga promesas en campaña electoral sea sancionado judicialmente si no cumple con lo que, si no al menos da una explicación suficiente, amplia y creíble de por qué no cumplió o por qué cumplió a medias lo que dijo. Pero esta cosa de la prometedera en falso, a mi entender, constituye delito de fraude electoral y fraude político, y tendría que discutirse. Y ojalá este gobierno, antes de irse, algo dijera al respecto, porque ya vimos hasta hoy, en lo que va de las PASO y esto, hemos visto por lo menos 3 grandes canalladas de operación mediática para mentirle a la gente, como por ejemplo con la dolarización, ¿no? Y después le diría al candidato, que yo sé que va a ganar, estoy seguro que ustedes no van a dejar que su memoria histórica sea derrotada como lo están planeando estos canallas, convertir al gobierno en un Big Brother permanente. Yo le pondría cámaras y micrófonos a todas las oficinas de todos los funcionarios para ver qué están haciendo, a qué hora están haciendo y cómo acuerdan y cómo desacuerdan, la pauta de gobierno que debe haber, ¿no? Que es cumplir con todo lo que se dijo que se iba a cumplir, y que haya escrutinio popular directo sobre las acciones del Estado. No hay forma de construir y de reconstruir la confianza de los pueblos en sus dirigentes, si no es que lo estoy viendo dónde están, ¿no? Quiero verlo con las patas en el lodo allá en los barrios donde tiene que estar el muchacho, y que se baje de la camioneta Hilux, que hay comedores donde hace falta un brazo, una mano para ir a ayudar, que hay que echar una barrida y una limpiada en muchos espacios donde no es que tengan que hacer el trabajo, es que tienen que hacer la conexión del alma mater humanista fundamental de nuestro tiempo, que es defender a ultranza las grandes conquistas de la democracia. Ojalá poco a poco extinguiendo la concepción de democracia burguesa, y ojalá poco a poco construyendo una idea de democracia participativa de nuevo género, ¿no? Humanista de una vez por todas. Gracias. Terminamos por hoy. Muchísimas gracias.